que no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, enséñanos en esta noche. Señor, gracias por este tiempo que estamos tomando para el estudio de tu palabra. Señor, gracias, Padre. Toma el control, que seas tú enseñándonos, guiándonos, Padre, para tu gloria y tu honra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nomás antes de iniciar, quisiera decir que lo que vimos lo último de la generación perversa y malvada de que habla la Escritura aquí, lo que hicimos o lo que yo estaba dando es únicamente el contexto de lo que se está hablando, enseñando exactamente lo que ellos estaban, lo que Jesús estaba enseñando, pero no estaba haciendo aplicaciones. Se le pueden hacer muchas aplicaciones, ¿verdad? Pero únicamente estábamos tocando lo que está rodeando el pasaje o a qué se está refiriendo, pero no estamos haciendo doctrina. Se pueden hacer muchas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay líderes que lo aplican de una manera, otros de otra manera. Las aplicaciones pueden ser diversas, ¿verdad? Pero lo que estábamos tratando es demostrar qué es lo que el Señor estaba diciéndoles a los fariseos y a los escribas en ese momento, ¿verdad? Pero aplicaciones se le pueden hacer muchas, ¿verdad? Entonces, no es que no, esto es y así es, no es nada de eso. Es decir, pueden hacerse muchas aplicaciones. Ahora vamos con las parábolas. Quisiera que viéramos una parábola por parábola, sería muy precioso, porque nosotros aprenderíamos quizás hasta hablar en parábolas, porque es un lenguaje literario muy bueno. El Señor Jesús habló en parábolas, habló en alegorías, en metáforas, usó también los discursos, la enseñanza, muchas figuras literarias que son muy buenas cuando nosotros vamos a comunicar algo, un mensaje en este caso. Entonces las parábolas son muy bonitas cuando vamos y le encontramos el sentido o la interpretación de lo que el Señor Jesús quiso. Y vea que la interpretación de las parábolas no es una interpretación, wow, que no, es algo sencillo que el Señor dio para dar a comprender a los discípulos y a todos, y se lo explicó de una manera usando diferentes cosas. Y ahora vamos a estar viendo algunas de ellas, las vamos a ver, pero voy a enfocarme más en qué es una parábola, cuál es la diferencia entre una parábola y una metáfora y una alegoría, porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Si es una metáfora, o es una alegoría, o es una parábola. En muchas dice, en principio parábola, algunas Biblias dice alegoría, metáfora o parábola, o algo otro dice símil, otros traen otras cosas, pero algunas veces no traen esas cosas. Mayormente las parábolas traen al principio la palabra que el reino de los cielos es semejante, porque las parábolas hablan del reino. Entonces de eso va a hablar aquí, y esto es muy importante porque es rico en enseñanza la parábola. Pero vamos a enfocarnos en eso, es decir, no en explicar cada parábola, sino en explicar hacer la diferencia y en explicar el concepto, qué significa una parábola. Y empezamos con esa pregunta. Para ustedes, ¿qué es una parábola? Una semejanza. Una semejanza. Muy bien. ¿Qué más? Es una comparación. Muy bien. ¿Qué más? Tomar las cosas terrenales para mostrar una verdad espiritual. Muy bien. Eso es una parábola. Y vamos a verla. Parábola viene de una palabra griega que significa literalmente poniendo cosas a la par, o haciendo una comparación, o haciendo una semejanza, o enseñándonos con una cosa
material, física, una verdad espiritual, y esto es muy importante. También se considera que la parábola es como un símil largo, es decir, una comparación de algo. Entonces, esta es una parábola y el Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos. Hay muchas parábolas, pero hay parábolas que se las dirigió a los religiosos y ellos no podían captarla, no podían comprenderla, porque para esto necesitan, y para poder conocer la Escritura e interpretar la Escritura, conocer los misterios del reino, que eso es lo que Él va a revelar, es necesario que la persona tenga la orientación del Espíritu Santo. Entonces, una parábola, entonces es poner las cosas a la par, es una comparación, o es lo que hablábamos, una semejanza. Entonces, ¿qué es una parábola? Bueno, hermanos, una parábola es una historia o narración de un acontecimiento de la vida cotidiana construido alrededor de una idea o pensamiento principal. Este es el concepto de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración, es una historia. Es una historia de un acontecimiento de la vida cotidiana. Y eso es lo que el Señor Jesús usó. Por ejemplo, Él enseñó acerca de un sembrador, de algo cotidiano, de algo que los que estaban escuchando sabían quién era un sembrador. Habló acerca de la cizaña y el trigo, habló acerca de los talentos, usó muchos ejemplos de la vida cotidiana para construir una idea, un mensaje, un pensamiento principal alrededor de eso. Entonces, una parábola es una narración terrenal con un significado espiritual. Y esto es lo que decía nuestro hermano Eli. Entonces, y algo muy importante, la parábola es una enseñanza, enseña una verdad central, no varias verdades, una verdad central. Y también destaca un punto principal y también ilustra o explica una verdad. Es decir, la parábola es muy diferente a la alegoría, y esto lo vamos a ver en un momento. Entonces, voy a aplicar aquí. Primero vamos a ver la diferencia entre la parábola y la metáfora. ¿Por qué voy a explicar esto? En cierto momento yo escuché a un predicador, no voy a revelar el nombre, que él estaba enseñando acerca del libro de Esther. Precioso el libro de Esther, igual como el de Ruth. Pero él estaba diciendo que Esther era la iglesia en el Antiguo Testamento y que Mardoqueo era el Espíritu Santo. Y que, bueno, y empezó a sacar, ¿verdad? Wow, y estaba en una congregación, hermano, grande enseñando. Yo estaba ese día ahí. Y empezó a alegorizar la historia. Y empezó a atribuirle cosas a la historia que no tienen nada que ver. La iglesia en ese tiempo no estaba. Entonces él empezó a decir que la Esther en el Antiguo Testamento representa a la iglesia porque se purificó. Bueno, se le puede dar explicación, pero no está hablando de eso. Entonces, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que tener el cuidado de qué es lo que está enseñando el pasaje. ¿A quién se les está enseñando? ¿Quién lo dijo? Por ejemplo, yo escuchaba decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, al principio, cuando yo venía. Pero hasta un día me di cuenta que San Juan 3:16 no lo dice Juan, sino que lo dice el mismo Señor Jesucristo. Yo lo había visto y nunca me había detenido en eso. Cuando él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo Señor Jesucristo lo que nos está diciendo, no lo está diciendo Juan. Entonces, en sus palabras. Entonces, vamos a hacer una comparación. La diferencia entre una metáfora, vean que una metáfora es una comparación de una cosa que representa otra. Y aquí lo vamos a ver. Y normalmente usa este verbo, el ser o estar. Entonces, y esta la hemos visto. Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una metáfora. Pero cuando dice, hablamos en lo que anteriormente leímos, esa es una parábola. Entonces vemos la diferencia. Cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, ese es un lenguaje metafórico del que él está hablando. Es decir, está comparando una cosa
y está diciendo, esta cosa representa esto. Es decir, la sal o ustedes son como la sal. O no es una comparación, entonces representa. Entonces la idea emplea una forma de decir, cuando encontramos esa palabra, vosotros sois, o es porque está usando este verbo. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, la lengua es como fuego, dice Santiago. Pero está diciendo que la lengua está comparando esa y esta, que el fuego, o que la lengua, perdón, representa, pues, nos representa la lengua. Y veamos el pasaje mejor. Es como si fuera un fuego. ¿Y aquí está diciendo Santiago 3:6? Vaya conmigo, hermanos, para poder, pero no es una parábola, es una metáfora, porque está haciendo esta comparación de una cosa con otra, que esta cosa representa otra. Es mínima la diferencia, pero sí se puede considerar la diferencia. Santiago capítulo 3, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces está diciendo, en realidad la lengua no es un fuego, pero está comparándola. Entonces la idea, esta es una metáfora. Entonces esto no es una parábola. Entonces lo que estamos haciendo es la diferencia. Siguiente. Vea, y esto lo vamos a detener un poco aquí para luego. ¿Por qué vamos a ver primero esto? Porque cuando ya vayamos allá a la parábola, entonces vamos a tener todas estas cosas que nos van a servir. Las parábolas, como las alegorías, se han considerado generalmente como formas de enseñanza que presentan al oyente ilustración interesante y lecciones que se pueden obtener, morales y religiosas. La parábola, esto es lo que decía, es como un símil. Es un símil más largo, es bien largo, o un cuento descriptivo corto, generalmente destinada a inculcar una verdad única o responder una pregunta única. Es decir, es específica, y esto lo vamos a ver más tarde cuando leamos las parábolas. Vea, la alegoría es un recurso literario que se usa en la historia o una narración para transmitir verdades. En cambio dice aquí que es para transmitir una verdad. La parábola está transmitiendo una verdad y está haciendo, es decir, es específica y un significado. Pero la alegoría transmite varias verdades, y eso lo vamos a ver cuando las estemos leyendo. Entonces, continuamos. La diferencia entre la parábola y una alegoría. Y esto es bastante, pero existen algunas diferencias interesantes entre una parábola y una. Ambas pertenecen a los métodos de enseñanza usados por Jesús, pero no nos vamos a detener. Y veamos aquí rápidamente para detenernos un poquito más tarde, ya cuando vayamos. Entonces la parábola contiene tanto relatos verídicos como imaginarios. Es decir, el relato de una parábola puede ser así. Es decir, puede ser un relato verídico o imaginario, pero no escapan de una realidad. Es decir, todos tienen una realidad o no están fuera del conocimiento o de la percepción humana. Entonces, es decir, no traspasan los límites posibles. De lo contrario, la alegoría siempre es ficticia o fantasiosa. Esa es la diferencia entre una parábola. Entonces, la parábola comunica una sola enseñanza y una verdad espiritual. Esto es muy importante cuando vayamos a estudiar la parábola, porque ¿qué es lo que va a buscar usted en una parábola cuando va a leerla? La verdad principal y la enseñanza principal, porque tiene una enseñanza y tiene una verdad principal. Y explica la verdad. Eso es lo que vamos a buscar y lo vamos a practicar ahora. Le vamos a buscar la verdad. ¿Qué es lo que está enseñando esta parábola? Jesús explicó una, pero vamos a ver otras
que nos está enseñando la Escritura. Entonces, en cambio la alegoría puede transmitir muchas enseñanzas, ilustraciones con un contenido esencial. Es decir, esto lo acabamos de ver. Entonces, la alegoría es una metáfora extendida. Y veamos aquí que la parábola es esencial con una comparación formal y obliga al intérprete a hallar un significado o ir más allá de la narración que alcanza. Y la alegoría también está en lo mismo. Y aquí veamos aquí algunas alegorías. Vayan conmigo y aquí tenemos el pasaje. Si uno lo puede leer también en su Biblia. Veamos un ejemplo de una alegoría aquí. Dice, una de las alegorías más famosas las encontramos en el Evangelio de Juan y es esta. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, es una alegoría y está enseñando varias verdades aquí. Es decir, él está enseñando que él dice, yo soy la vid verdadera. Significa, cuando él dice que soy la vid verdadera, significa que hay otra vid que no es verdadera. Entonces, pero también dice, mi Padre es el labrador, y está dando los detalles. Entonces, esta es una alegoría, pero hay otra más. Aquí, y esta nos está enseñando aquí en Efesios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Ejemplo, encontramos en Efesios cuando habla de la armadura del cristiano. Dice, está ceñidos con vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Está describiendo y está enseñando varias verdades y está refiriéndose a la armadura que hay en este pasaje. Entonces, esto está en la categoría de una alegoría, igual que la anterior. Pero veamos la diferencia. Y aquí quizás, que me voy a subir aquí, hermano. Vea que la diferencia entre una parábola y una alegoría. La parábola tiene un punto central. En cambio, la alegoría tiene más de un punto central. Esa es la diferencia. La parábola enseña una verdad. La alegoría enseña varias verdades. Es decir, la parábola, cada detalle reafirma el tema central o punto de énfasis. La alegoría, el detalle de la alegoría es variado con más de un tema y tenemos más detalles. La interpretación usualmente sigue a la parábola, pero la interpretación se consigue dentro de la alegoría. Es decir, que la parábola, la interpretación viene después. En cambio, en la alegoría, la interpretación está dentro de ellos. Es decir, la parábola la escuchamos, pero la explicación viene después. En cambio, la alegoría, la interpretación se consigue dentro de ella misma. Y el Señor Jesucristo ve que usa la parábola del sembrador, pero luego da la explicación o la interpretación. Y no dentro de la misma parábola, que es muy diferente con la alegoría. Amén. Entonces, el uso de las parábolas. Y ya vamos a detenernos porque vamos a examinar unas. El uso que el Señor hace de las parábolas. Es decir, el Señor Jesús usó el método, es un método llamativo de enseñanzas indirectas que provoca el pensamiento. Y es fácil de asimilar y las aplicaciones que el oyente hace resultan inolvidables. Esto es muy importante porque cuando enseña con ejemplos, el Señor, los oyentes aprenden más. Entonces está enseñando aquí. Y aquí tenemos que hay una discusión entre los discípulos. Entonces, siempre en la parábola hay un elemento sorpresivo y novedoso que llama a la reflexión y a la inspiración. Es decir, muchas parábolas se proponen entablar la discusión o enseñar un principio. Y hay diversas de ellas. Amén. Entonces, aquí tenemos, hay las enseñanzas de Jesús, es como el uso común para las parábolas usando ilustraciones de la siguiente. Por ejemplo, vamos a ver esta y luego nos detenemos. Por ejemplo, las parábolas de la naturaleza. Vemos que él enseñó acerca de la semilla de mostaza y enseñó acerca del crecimiento. Estas son parábolas de la naturaleza. Y hay otras parábolas que el Señor enseñó de las costumbres familiares
y de los incidentes de la vida diaria. Por ejemplo, las costumbres familiares, incidentes. Tenemos una parábola que nos habla de la levadura, otra que nos habla de la oveja perdida y la moneda perdida, otro que nos habla del hombre inoportuno y nos habla también de las 10 vírgenes, que son parábolas que nos hablan. Para poder interpretar esta parábola es necesario conocer las costumbres familiares, porque si no va a llegar a conclusiones no correctas, ¿verdad? Y también conocer el contexto en el que se está desarrollando. Entonces, la interpretación de las parábolas, cada parábola, hermanos, cada parábola contiene un mensaje central que se toma de la vida cotidiana y se reimplantea de tal manera que permite extender una experiencia humana básica más allá de la comprensión intelectual. Esto, hermanos, cuando ustedes ya tengan la memoria la información que yo les voy a transmitir, esto les va a servir para que ustedes cuando vayan a estudiar puedan ver todas esas cosas a la hora de interpretar. Y aquí lo vamos a detener. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 1. Y vamos a leer ahí. Lucas capítulo 15. Amén. Vamos a leer. Amén. Capítulo 15, versículo 1. Dice, acercándose Jesús a todos los publicanos y pecadores. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaron? Esto es importante. Entonces a ellos les va a dirigir estas 3 parábolas. Entonces eso es muy importante cuando vamos a estudiar una parábola y ver a quién está dirigida en este momento. Entonces dice, y los fariseos y los escribas, vea, ellos estaban ahí murmurando. Entonces la parábola es para los publicanos y los pecadores, pero habían otros 2 grupos ahí, los escribas y los fariseos, que estaban observando a Jesús, a los pecadores y a los publicanos. Entonces los fariseos y los escribas estaban observando. Vea, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué estaban haciendo ellos? Juzgando. Ellos se sentían justos, se sentían santos. Estaban juzgando a Jesús y porque Jesús comía con los pecadores. Vea, entonces a ellos les va a referir esta parábola. Y dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, y se la refirió a los escribas y también a los, igualmente, pues que escucharan, pero estaba refiriéndose al principio a los publicanos y a los pecadores. A ellos los va a describir aquí en esta parábola. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos fariseos que dicen que no necesitan arrepentimiento, que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la verdad de esta parábola? Decirle a los fariseos de que su justificación no es correcta. Sí, ese es un buen punto. Pero a flor de piel ahí
leyendo los versículos. Está hablando de la oveja perdida, o sea, como De la oveja perdida. a los publicanos y pecadores, o sea, como que está como queriendo decir que la oveja perdida son ellos, ¿verdad? Los publicanos y los pecadores. Ujú. ¿Verdad? Entonces, es lo que está diciendo que por ellos, o sea, por ellos había venido, o por ellos fue que el pastor fue a Ajá. buscarlo. Entonces, los publicanos y los pecadores representan la oveja perdida. Exactamente, vamos bien. Pero, ¿cuál es el punto principal? ¿Qué es lo que provoca esta parábola en el corazón de Jesús? Veamos el versículo, ¿no? Vamos. Uno es que, bueno, que estaban, ellos, bueno, aquí habla de dos cosas allí. Ujú. Uno que estaba, la comparación de la perdida con los. Sí, ese. Y la segunda es de las 100 que dijo que no necesitaban arrepentimiento. Ujú. Hablando de los escribas y los fariseos. Sí. Entonces está hablando de los dos temas, o sea, de los dos grupos que están ahí. Que están presentes. Ajá. Pero hay algo más, es decir, ¿qué es lo que le provocó la reacción de Jesús? Sí, pero ese amor a los pecadores, ¿qué es lo que le provoca? Allí dice el versículo. Vean. Entonces, la verdad que nos enseña, dice el versículo 5, y cuando encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Es decir, el corazón de Dios se goza por haber encontrado a los perdidos, a los publicanos y a los pecadores. Ve el versículo, continúa diciendo el 6, y al llegar a casa se reúne a todos sus amigos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Entonces él está diciendo, está hablando aquí, nos está enseñando una verdad, que en su corazón hay gozo por haber encontrado a los perdidos. Es decir, eso es lo que provoca en el corazón de Dios ver encontrar a ellos. Entonces, él nos está enseñando el principio, un ejemplo, ¿cómo nos sentimos nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando encontramos las llaves que hemos perdido? Hermano, aquel documento muy importante que se le había perdido a usted, ¿cómo se siente? Gozoso. Entonces dice el versículo acá, continúa diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo. Entonces lo que está transmitiendo es aquí el gozo que provoca en el corazón de Dios encontrar a los perdidos. Y eso es lo que le está enseñando Jesús a los fariseos y a los escribas. Pero hay más. Nos está enseñando el pasaje aquí. Hay otra más. El versículo 8, otra parábola, dice, os digo que, o qué mujer que tiene 10 dracmas, dracma es la moneda griega que tiene el valor de un denario romano, que era en ese tiempo el salario de un jornalero. Entonces dice acá, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, ¿qué dice? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, van dos parábolas ya. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El gozo que hay en el corazón de Dios cuando un pecador viene a Él. Es decir, cuando encuentra a los perdidos. Y aquí está enseñándole también a los fariseos, igualmente refiriéndose a los publicanos y a los pecadores. Entonces, la verdad central que está enseñando aquí es el gozo que provoca en el corazón de Dios
que un pecador se arrepienta. Entonces, es la verdad que está enseñando la parábola. Pero hay otra más. En el versículo 11, también dijo, un hombre que tenía 2 hijos, y esta la conocemos. Dice, y al menor de ellos dio su padre, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, es decir, estaban contentos. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Perdón que es tan larga, hermanos, esta lección, pero es necesario leerla. Es la misma reacción. ¿Qué es lo que provocó en el corazón del padre, según esta parábola, al encontrar a su hijo? Regocijo por ver encontrado a su hijo que se había perdido. Pero ¿cuál es la reacción o la acción del hijo mayor? ¿No es la misma de los fariseos? ¿Una reacción egoísta? Entonces, la verdad que están enseñando estas 3 parábolas que Jesús refirió a los pecadores y los publicanos, y se dirigió a los fariseos y a los escribas que murmuraban, es el gozo que hay por encontrar a los pecadores y a los perdidos. Y hemos visto que los 3, así como el que encontró, perdió una oveja de las 100, y vemos cómo baja, y luego el de la moneda, y luego el de los 2 hijos, vemos que uno de ellos, perder una, provocó tristeza, pero aquí el encontrarla provoca alegría. Entonces la parábola está enseñando, o las 3 parábolas aquí están enseñando ese mensaje, es decir, el gozo que hay en el corazón de Dios por encontrar
a los perdidos y los pecadores, y el gozo que hay en el reino de los cielos. Entonces, aquí el hijo mayor se estaba portando como los fariseos. No sé si hay algún comentario o pregunta acerca de esto. La mayoría de lo que predicamos comparamos al hijo pródigo con un cristiano que estuvo, que ya no está y que regresa. Eso está mal. Pues se puede hacer una comparación, pero aquí al principio vimos que se está refiriendo a los pecadores y a los publicanos. Entonces, pues no sé, sería ya algo de la iglesia o de ustedes, es una decisión de la iglesia, de la línea doctrinal de la iglesia. Pero aquí se está refiriendo la parábola, la aplicación se le puede hacerse la aplicación, pero el significado que tiene es refiriéndose el gozo de haber encontrado al hijo perdido. Pero se le hace aplicación de un creyente que se va y regresa. Puede hacerse una aplicación, pero el significado principal es ese. Bueno, sí. Una de las cosas que debemos saber, hermano, vean, cuando vamos a una parábola, no vamos a andar buscando hasta debajo de las letras qué es lo que... No, la parábola sí enseña una verdad principal. Ya sabemos aquí lo que dice, por ejemplo, en el sembrador. ¿Cuál es el mensaje que transmite la parábola del sembrador? La siembra de la palabra. Entonces, y vemos, presenta diferentes cosas, pero esas cosas son describiendo la acción que va a pasar ahí o que está pasando. Pero no nos vamos a detener en esas porque no es el mensaje principal. Esas partes nos aclaran el mensaje que va a presentar o nos dan luz para ver el mensaje. Entonces recuerden que la semilla, pero está hablando del sembrador, el sembrador y la semilla que se sembró ahí. Entonces vemos, viendo la parábola del sembrador, vemos que una no germina, las otras sí 3 nacen. Entonces, pero de esas 3, una es la que produce, lleva fruto. Entonces, hay una que no germinó, la que se comieron las aves de los cielos. Por eso es necesario que cuando predicamos, quizás la palabra que hemos predicado en los corazones de los amigos, el diablo la roba, pero es necesario volverla a predicar. Así no llegamos al punto de ser rechazados. Pero volviendo a el mensaje principal de la parábola del sembrador es la siembra de la semilla. Es un mensaje, no vamos a buscar cosas porque no es ese el propósito de las parábolas, sino transmitir una verdad. Pero es que bueno, hablando así, hay muchos dicen que muchos predicadores le echan mucha salsa al taco. Sí, que quieren adornar mucho el mensaje y pues lo echan a perder, ¿no? Por estar hablando cosas que no tienen nada que ver con lo que está arreglando la palabra. Y mira, hermano, vea que es comprensible, vea cómo le explica el Señor Jesucristo. Si usted va, Él dice, mire, la semilla representa la palabra y el sembrador, pues ya sabemos quién es. Luego habla de las tierras, son los corazones, de los diferentes tipos. Entonces, el propósito, lo que Él quiere transmitir en una parábola es un mensaje claro. Y en este caso es la siembra. Es como en estas 3 que acabamos de ver. El propósito de lo que Él quiere transmitir es el gozo que hay en el corazón de Dios por ver a los pecadores que se arrepienten. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera compartir. ¿Ven? ¿Nos vamos? El propósito se lo está diciendo Jesús. O sea, en lo que está aplicándolo Él. Sí. Lo que está aplicándolo Él, lo del sembrador, que Él está hablando de los obreros, que tienen que de dar el evangelio. Sí, hermano. Ese es el sembrador. Ese es el punto principal de lo que está enseñando en la otra parábola del sembrador.
Sí. Ahora, de las otras cosas que eso ya es, como dicen, también es aplicable pero que también no se salga de... Sí, no se salga del mensaje o del todo el contenido. Del cuadro de la parábola. Por ejemplo, el sembrador, pues ahora nosotros somos sembradores de la palabra. Y sembramos la misma semilla que sembró el Señor Jesucristo. Estamos sembrando en los mismos tipos de terrenos que el Señor Jesucristo. Son aplicaciones ya. Pero no vamos a ir hasta ese punto. Entonces, vamos a finalizar con esto. Explicar las parábolas a sus discípulos de Jesús les abrió los misterios del reino de los cielos. Y esto era, y lo que hablaba nuestro hermano Antonio al principio, que por qué las revela a ellos y no por qué les hablan en parábolas. Y el propósito de las parábolas es que Jesús les abrió a los misterios del reino de los cielos a sus discípulos. Porque para poder entender los misterios del reino de los cielos es necesario que tengan el entendimiento o el Espíritu Santo, en este caso los creyentes, para poder entender esos misterios del reino. Y los misterios del reino se los reveló a sus discípulos. Oiga, hermano, entonces quiere decir que allí podemos decir que nos contamos nosotros también, que nos ha revelado, ¿verdad?, los misterios. Los han revelado los misterios, dice Pablo, esto era un misterio que ahora ha sido revelado. Es como el arrebatamiento de la iglesia, pero Él lo ha revelado ahora en día. Los eventos futuros, dice que esto era un misterio, pero que ahora ha sido revelado. Entonces, Él nos ha revelado las verdades a sus discípulos, no a los inconversos, porque ellos las van a hacer lo que dijo nuestro hermano, las van a pisotear porque no pueden interpretarlas o no pueden aplicarlas a su vida. Bien, entonces, por eso es que está ese pasaje. Entonces, las parábolas normalmente empiezan diciendo que el reino de los cielos es semejante a eso. Las parábolas del fin, o del tiempo, está refiriendo que es semejante y está hablando acerca de la semejanza, refiriéndose a las parábolas. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer la diferencia de no mezclar una metáfora, una parábola y una alegoría. Porque si hacemos esa mezcla, vamos a sacar conclusiones no buenas. Vean. Entonces, se está refiriendo a esto. Entonces, ahí tenemos los contenimientos recientes, tenemos las otras parábolas que también nos están describiendo esto, y luego tenemos esto. Muchas de las parábolas de Jesús se relacionan específicamente con el reino de los cielos. Y por eso dice, nuestro pastor Guadalupe decía, que usan eso, es decir, es semejante al reino de los cielos. Casi siempre las parábolas inician con un relato de esta manera, haciendo semejanza, porque el propósito de las parábolas es revelar los misterios del reino a sus discípulos. Y en este caso estaba enseñando él también el propósito por el cual él había venido, y lo hemos visto en las que acabamos de ver. Entonces, generalmente las parábolas se relacionan con el carácter, la venida, el valor y el crecimiento y los sacrificios del reino. Es decir, es natural la interpretación de las parábolas, depende de la perspectiva del reino que tengan los intérpretes individuales y viceversa. Es decir, depende de la perspectiva del reino, las parábolas. Y aquí tenemos las parábolas de Mateo, que no todas aparecen en Juan ni en Lucas. Todas esas vemos que son parábolas. Algunas son bien cortas, pero tienen un mensaje muy importante. Un mensaje con algo, es una comparación de algo material o físico, natural, y nos va a enseñar una verdad espiritual. Que esto es lo que está haciendo. Los dos hijos en las bodas, ¿se acuerdan de estos hijos que a uno le dijo ve y le dijo sí, bueno, y no fue? Y al otro le dijo que bueno, y vemos todo. Entonces, pero está hablando, eso tiene una enseñanza, y en un futuro sería muy bueno ver las parábolas que nos hablan acerca del reino, de los tiempos futuros, porque aquí nos concede. Tenemos estas otras, luego tenemos todas estas parábolas en el Evangelio de Lucas y estas en el Evangelio de Juan. Y hemos visto una de las historias, es decir, que la palabra es una historia o narración de un acontecimiento de la vida cotidiana construido alrededor de una idea o pensamiento principal. Nos vamos a quedar hasta aquí. El tiempo se nos fue, ya le robé 5 minutos. Y
¿Todos se escribieron en la libreta? Ok, gracias hermano. Entonces vamos a vernos el próximo viernes, si el Señor nos permite, a la misma hora. Y nuevamente disculpas por haber llegado un poco tarde, pero procuramos el próximo viernes estar a las 6. Así es que gracias por su tiempo. Oramos hermanos y quedamos despedidos. Amén. Padre, gracias en esta hora por la bendición que nos da. Gracias Señor por tu enseñanza, por las instrucciones, Padre. Gracias por los principios. Gracias Señor por las bendiciones de poder conocerte más a través de tu palabra. Gracias porque estas cosas las has revelado a tu iglesia, Señor, a tus hijos. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo le damos. Amén y amén. Gracias hermanos por su tiempo. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Sí, sí. Se va esta semana. Ok. Sí. Ya no voy a estar el viernes. ¿Qué? ¿4 días? Sí, está bien. Entonces yo lo que voy a hacer es verlos. Mire, nos vamos a imprimir. Por ejemplo, hay unos que no estuvieron, si estuvieron solo. No, por ejemplo, vaya, ella, no sé, la muchacha que trae ahorita. Pero su esposa solamente 2 veces ha venido, o sea. No se puede. No se puede. Igualmente ella ya no hermana vino. Enya, la que traía Vino donde ella. es todo. Por ejemplo, él, el hermano del hermano Guadalupe, una sola vez vino y solamente no. Sí. Sí, yo creo que consideraríamos hablar de los 4.